Bueno, como les decía ahora, vamos a estar trabajando en un repaso para el examen de la próxima semana. Alguien me pasó una carpeta con las capturas de los ejercicios de la práctica. Entonces, eso es lo que voy a estar resolviendo. Era una práctica de CAP, me parece. Ok, entonces, veamos el primer ejercicio. Dice, suponga que la ecuación logaritmo natural de x más y igual a x por y a la 2 define a y como función implícita de x. Entonces, en el proceso del cálculo de y sobre dx se obtiene la siguiente expresión. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque a veces la función está definida más bien x como función de y. Entonces, aquí dice que y es una función implícita de x, es decir, que depende de x. Por eso, sí se puede calcular de y sobre dx. Si dijera lo contrario, que x es una función implícita de y, más bien es x una función cuya variable independiente es y. Entonces, en este caso, lo que se calcula es dx sobre dy. ¿Ok? De igual forma, aquí ya me lo indican que es de y sobre dx, entonces debo entender eso, pero sí es importante que lo tengan presente. Entonces, vamos a ver. Pues aquí la idea nada más es derivar implícitamente esta ecuación. Entonces sería, vamos a ver, tengo el logaritmo natural de x más y igual a x por y a la 2. Entonces simplemente empezamos a derivar implícitamente. Se derivarían los dos lados de la igualdad. Vamos a ver, logaritmo natural de x más y. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x más y por la derivada de x más y. Aquí hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver. Derivo x, ¿cuál es la derivada de x? 1. 1. 1, ¿verdad? Más, ¿cuál es la derivada de y? Y primo. Vean que sería 1 por el y', porque recuerden que derivo el y porque esta es la función, que no se les olvide. Y listo, ¿verdad? De este lado, igual. Ahora aquí debo derivar esta expresión que es un producto. Entonces tengo que aplicar la regla del producto. La derivada de x es 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar es x. Por la derivada de y a la 2, esto es 2y, pero como estoy derivando y, me queda el y', ¿de acuerdo? Voy a simplificar esta expresión. Vean que esto es una multiplicación de fracciones, que a veces se les dificulta ver eso. Aquí abajo hay un 1. Vamos a ver. Entonces tendríamos que multiplicar en línea recta. Entonces sería 1 por el numerador sobre x más y por 1. Entonces esto me quedaría 1 más y' sobre x más y. Esto en el lado izquierdo. Y esto se iguala a y a la 2 más 2y por x por y'. Ahora, recuerden que la idea es encontrar el de y sobre dx. Recuerden que esto es y'. Entonces hay que despejar y'. Y aquí es donde a veces les generan las dudas, ¿verdad? Entonces la idea es, en este caso, pasar x más y a multiplicar acá. Vamos a ver. Vean que de momento... ¿Será que ya tengo aquí la respuesta? ¿Qué Sí, profe, opinan? yo creo que ahí es, no hay que darla completa, digamos. Sí, vean que aquí ya no tengo que simplificarla completamente. Aquí sería, vean que es 1 más, y' es de y de x. Entonces así, sobre x más y, igual a y a la 2 más 2y por x por dy sobre dx. Entonces vean que, vamos a ver si es esta, 1 más dy sobre x más y, igual a y a la 2. Vean que sí es esta. Aquí es porque cambia el orden, pero recuerden que la multiplicación es conmutativa, entonces es lo mismo tener 2y por x que 2x por y. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta correcta. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro? Sí, profe. Todo claro, profe. Ok, pues vamos con el siguiente ejercicio.
Dice, sea g de x igual arco coseno de x a la 5. El criterio de la función f que satisface esta igualdad, ¿quién es? Entonces, vean que nunca hay que perder de vista lo que me están preguntando. Me piden f por g' de x. Dicen que esto es igual a menos 5 por x a la 4, ¿ok? Entonces, dice, ¿cuál es el criterio de la función f? Entonces, ¿qué creen que tengamos que hacer con esta igualdad? Pasar el G' a dividir. Exacto. Porque la idea pues sería despejar f de x para ver quién es ese criterio. Entonces, vamos a ver, de momento tengo que f de x sería igual a quién. Este pasa a dividir, ¿verdad? Entonces me queda menos 5 por x a la 4 sobre g' de x. Y yo digo, bueno, ¿quién será g' de x? Bueno, yo conozco aquí quién es g de x, es decir, ya puedo obtener acá la primera derivada. ¿Ok? Entonces, es la derivada de arco coseno de x a la 5. Entonces, regálenme un segundito para copiarles por ahí. Tienen que tener presentes las derivadas de las funciones inversas. Entonces, aquí está, vamos a ver. Profe, Dime. disculpe, es que no le entendí esa parte que hizo ahí. Ok, vamos a ver. Vean que aquí me piden, ahí ven bien. Voy a acercarlo más. Vean que aquí me piden el criterio de F. Vean que aquí están en la respuesta. Entonces, la única forma para yo poder obtener F es despejar F de esta ecuación. Entonces, para despejar F, tendría que pasar el G' a dividir, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ok, entonces yo pasé el G' a dividir. Ahí sí, vamos bien. Ese era el paso que tenías duda. Ah, ok, sí, sí, profe. Ahora sí. Gracias. Ahora sí, para saber quién es F, solo necesito G'. Sería derivar G. Vean que es arco coseno. La derivada de arco coseno, vean que es menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la 2. En ese caso, es arco el coseno de x. Si fuera, en este caso, no tengo x, tengo x a la 5. Entonces hay que aplicar regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Es más chiquitito. Ahí. Ahora sí. G' de x sería la derivada de arco coseno, ¿quién es? Menos 1 sobre raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos x a la 5 elevado al cuadrado. Vean que era de 1 menos el x a la 2, pero en mi caso el x es x a la 5. Entonces, x a la 5 a la 2. Esto me saqué muy, muy feo. Voy a traérmelo para la izquierda, porque si no, voy a hacerlo aquí en otro color. G' de x es derivar esto. Entonces, la derivada de arco coseno es menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos el x a la 2. Pero el x aquí es x a la 5. Entonces es sx a la 2. Sx es x a la 5. ¿De acuerdo? Ya derivé arco coseno por regla de la cadena. Derivada de x a la 5 es 5x a la 4. ¿Ok? Si simplificamos esto un poquito más, igual vean que aquí tendríamos una fracción. Recuerden que si tengo una fracción y otra expresión que no tiene que no es en la forma fraccionaria, le agrego un 1 en el denominador. ¿Ok? Entonces, así puedo hacer más fácil ese procedimiento. Vean que el menos 1 por 5x a la 4 es menos 5x a la 4. Sobre esta raíz por esta expresión, vean que es la raíz de 1 menos, y de una vez voy a hacer esta operación. Recuerden que aquí es una propiedad de potencias.
si ustedes tienen x a la A a la B, es una potencia y otra potencia. Dejo la base y multiplico los exponentes. Que aquí sería 5 por 2, 10. Ese es el criterio que quedaría acá. Entonces, ¿quién sería f de x? Vean que f de x es menos 5x a la 4 sobre, esta es la fracción principal, sobre esta otra fracción. Menos 5x a la 4, que es g', sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la 10. Y vean que como tengo una única fracción acá, debo efectuar ahí esa operación. Medios con medios y extremos con extremos. Recuerden que esta es la principal, entonces es como si aquí estuviera ese 1. Entonces sería menos 5x a la 4 por esto. Sería menos 5x a la 4 por la raíz cuadrada. Sobre 1 por menos 5x a la 4. Vean que aquí se cancela el menos 5x a la 4. Y me estaría quedando, el menos 5x a la 4 se cancela y solamente me estaría quedando la raíz cuadrada de 1 menos x a la 10. Que sería la opción C, la respuesta correcta. ¿Sí les quedó claro? Ok, profe, a mí me quedó súper claro, la verdad. Ok. Ahí hay que tener mucho cuidado con la simplificación. A veces sabemos el procedimiento, pero donde fallamos es cuando estamos haciendo las operaciones. Me están preguntando varias personas por el chat que si pueden pasarle el enlace a algún compañero o compañera. Entonces, si necesitan hacerlo, lo hacen. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Okay? Entonces, si no me dicen que tienen dudas, yo voy a ir avanzando con la solución de los ejercicios. Nada más si tienen dudas, me indican. ¿Ok? Y ahí los vemos. Ese sería el número 2. Vamos a ver cuál será el número 3. Dice, dada la curva, la recta tangente en el punto 4,1 corresponde a, entonces, tengo que tener claro qué es lo que me están preguntando. Aunque yo no entienda la información que me dan, al menos sí debería comprender qué es lo que me están pidiendo. La recta tangente en un punto, ¿qué será eso? Bueno, no importa. Vamos a ver. Que me falla aquí el lápiz. ¿Qué será la recta tangente? A mí me piden esto. Y si yo veo las opciones, pues es una ecuación de una recta, ¿verdad? Eso sería un mate general. Una recta es de la forma y igual mx más b. Ahora, ¿quién será la recta tangente a una curva? ¿Alguien recuerda? Y habría que derivar. Okay, recuerden que la pendiente de la recta tangente siempre es la derivada de la curva. ¿Ok? Entonces, yo derivo el y' y ese sería la pendiente. Después con el b, ya veré cómo lo calculo. Entonces, en primer lugar, necesito ver quién es m de t y después calculo el b. Entonces, vean que aquí, en la forma en que está definida esta curva, tengo que derivar implícitamente, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Voy a calcular aquí m de t. ¿Qué sería el y'? Entonces, vamos a ver. Raíz cuadrada de 5 menos y. Recuerden que para expresar esto, lo más fácil es dejarlo como 5 menos y elevado a la 1 medio. Recuerden que sería 1 dividido entre el índice de la raíz. ¿Ok? Por eso me queda el 1 medio. Más, bueno, ya voy a dejarlo así. Ahorita en el siguiente paso voy a derivar. Entonces esa es la curva. Ahora sí, ¿cuál es la derivada de esta expresión? Vean que es 1 medio por el 5 menos y le resto 1 a esto. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Por, ya derivé el de la raíz. Ahora necesito derivar lo que está adentro. 5 menos y, la derivada de 5 es 0 y este sería menos 1
pero es menos 1 por el y', porque estoy derivando implícitamente. Listo. Voy con esta otra. Más x por y a la 2. Recuerden que la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Quedaría así. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces 2y por y'. Igual si alguien quiere dejarlo 2yx, y' es lo mismo. O x por 2 por y' también es lo mismo. Eso no va a alterar en nada el resultado. Si tienen que tener presente bien las operaciones que están de por medio son multiplicaciones. Entonces vean que ya derivé esto. Igual y la derivada de 6 es 0. ¿Ok? Ahora, ¿hace falta despejar el y desde aquí? No, no lo intenten. Cuando les dan un punto, directamente evalúenlo. ¿Ok? Entonces recuerden que este es el x y este es el y. Entonces yo voy a hacer de una vez el cambio. Sería 1/2 por 5 menos el y es 1. A la menos 1/2 por menos y', pues ni modo, esa ya no la puedo derivar. No lo puedo sustituir, entonces queda así. Vean que es por menos y'. Entonces yo voy a dejar el y' aquí y dejo el menos acá, porque todo eso se está multiplicando, entonces no importa si yo lo dejo aquí delante. Y si gustan, pues lo dejan ahí, no hay problema. Más y a la 2 es 1 a la 2, más 2 por 4 por 1 por y' igual a 0. Entonces, simplifiquemos este valor de acá. Vamos a ver cuánto nos da. Menos 1/2. Ahí sí hay que tener mucho cuidado cuando vamos a agregar eso en acá. Menos 1/2 por. Voy a hacerlo. Vamos a ver. Si no, lo voy a hacer en la cálculo de acá para que vean todos. Es menos 1/2 por 5 menos 1. La pueden hacer de una vez 4, ¿verdad? O escriben el 5 menos 1. A la menos 1/2. Menos 1/2 por el y', ya eso no, entonces nada más me queda así. Entonces eso es menos 1/4 por y'. ¿Ok? Entonces ahí lo escribo. Sería, ay, se me perdió el lápiz, ¿dónde anda? Ya, menos 1/4 por y'. Más, y ahora voy a escribir, vean que aquí hay que tener mucho cuidado. Vean que esto es más 1 a la 2, 1 a la 2 es 1. Más 2 por 4 por 1, eso es 8, y'. Y ahora sí, aquí es muchísimo más fácil despejar el y'. Entonces, y' sería, bueno, pasan el 1 a restar, me queda menos 1, ¿verdad? Y aquí puedo hacer menos 1/4 más 8 porque y' sería como semejante. Entonces sería menos 1/4 más 8, 31 cuartos. Entonces sería 31 cuartos y'. Y pasaría este acá a multiplicar. Entonces sería y' es igual, vean que es 4 por menos 1, menos 4, sobre, y el 31 pasaría a dividir. Menos 4 sobre 31. Vamos a ver, porque este es el y' que yo estoy obteniendo. Recuerden que y' es la pendiente de la recta tangente, pero aquí no me están coincidiendo los valores. Pero digamos, si usted, yo también me asusté, pero digamos, si usted hace ese menos 4 sobre 31, eso da aproximadamente 0,3 y si usted pone menos 2 sobre 15 da lo mismo. Ah, ok, perfecto. Menos 2 por... Qué extraño. Aquí tiene que haber algún error. Porque, ¿sí da? Porque esto es menos 4 sobre 30. Esto que está aquí, solo que está simplificado. Si es menos 4 sobre 30, al sacarle mitad me queda menos 2 sobre 15. Debería darme exacto. Vamos a ver dónde será que está el error. Eso es 1/2 por 4 a la menos 1/2. Es 1/4.
menos un cuarto. La profe dice que la pregunta está mal. Creo que sí, Profe, creo que fue un error de la cátedra eso, sí, al probablemente. formular la pregunta. Me preguntaron, es que alguien habló también, pero sí, debe ser un error. Si da menos 4 sobre 30, sí, de fijo es menos 2 sobre 15. Alguna de estas dos. Bueno, vamos a trabajarlo igual con este. Ya ahí tendríamos el valor de la pendiente, ¿verdad? De la tangente. Recuerden que Y' siempre es la pendiente de la recta tangente. Cuando necesiten algo de la tangente, de fijo tienen que tener a Y'. Ya ahí tengo el Y'. Solo me quedaría determinar el B. Porque aquí vean que los dos, pues, uno tiene menos 23 y el otro más 23. No puedo descartar. Al menos sé que esta ya no, ni esta. El de menos 2 sobre 15, digamos que todavía quedaría ahí bien. Y el B, recuerden, B es igual a Y menos MX. Entonces, B es igual. ¿Quién es el Y? 1. Menos. ¿Quién es la pendiente? Menos 4 sobre 31, digamos. Y X es 4. Entonces hacemos esa operación y ahí deberíamos darnos el valor de B. 4 sobre 31. De hecho da 47 sobre 31. Si yo lo hago con 30, vamos a ver cuánto nos da. Si yo lo hago con 30 acá, me estaría dando positivo. 23 sobre 15. ¿Ok? Entonces aquí el que más se aproxima, pues debe ser este. Entonces sería 47 sobre 31 en este caso, ya haciéndolo bien. 47 sobre 31 y digamos que sería la opción D. Entonces, esta sí está bien también. Está bien. Ok. Ahora creo que fue Luis Diego que me hizo una consulta. Venía un ejercicio, no sé si era el de la cátedra también, no me acuerdo. Venía algo similar a esto, pero solo les daba la coordenada en X. X igual 3, creo que le decía. Entonces, ¿qué hubiera pasado sin este ejercicio? Solo me indican la recta tangente en X igual 1, en X igual 4. Entonces puede pasar que no me den el punto completamente y nada más me digan que X es 4. Entonces no hay que asustarse. Hacen lo mismo y en el momento en que necesiten Y, porque evidentemente hay que sustituir Y acá, entonces sustituyen el X acá. Y la ecuación que les dan aquí, pues es fácil despejarle el valor de Y, ¿ok? Entonces sustituyen el X y desde esta curva encuentran el valor de Y que le corresponde a ese valor X. ¿Está bien? Que debería ser 1. Probablemente aquí, bueno, de fijo aquí, si sustituyen el valor X igual a 4, el valor de Y al despejarlo debe ser 1. O si sustituyen Y igual a 1, el valor de X que les queda es 4, ¿ok? Si no les dan el punto completo, hacen esa sustitución para saber la otra coordenada. Entonces voy a continuar. Ok, la pregunta 4 dice, tengo esta curva y al derivar Y con respecto a X de forma implícita se obtiene. Entonces 5 menos Y más X por Y a la 2. Vean que es esta misma, igual a 6. Es la misma de la anterior. Entonces debería quedar esta. Vean que es menos un medio, obviamente aquí debe estar simplificada. Entonces vamos a ver. Recortar esto. Para no hacerlo otra vez. Vean que es la misma curva. Y voy a llevármela para compararla con la anterior. Ok, vamos a ver. Es más pequeño. Aquí estaríamos.
con esta. Vean que queda igualada a 0 para empezar. ¿Ok? Entonces las respuestas descartamos de una vez la B. Vean que sería menos 1/2 por, recuerden que esto es 5, colocar un asterisco para que sepan que estoy aquí, porque aquí ya fue donde sustituí el punto. Entonces vean que es 5, ay, aquí era, perdón, porque aquí ya sustituí el punto. Vean que este menos 1/2 es el que está aquí. Vean que lo colocaron delante, en las otras opciones, no está con el de Y. Entonces fue eso, que lo pasaron para adelante. Entonces sería este menos 1/2 por 5 menos y a la menos 1/2. Recuerden que si esto lo expreso con un exponente positivo, eso quiere decir que esa expresión tiene que quedar en el denominador. Quedaría el 1/2 negativo por, bueno, aquí sobre, y ya no queda arriba, ahora queda el 5 menos y a la 1/2 abajo. Pero 5 menos y a la 1/2 es la raíz cuadrada de 5 menos y. ¿Ok? Entonces, de momento, estamos entre la A y la D. ¿Ok? Vamos bien por ahí. Luego, queda más y a la 2. Entonces, vean que ya ahí falló esta. Tiene que quedar y a la 2. Y ahí tenemos la respuesta correcta. Más 2 por X por Y', que era el de Y sobre X. Entonces, aquí es la respuesta de la opción A. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Algo que no les haya quedado claro? De mi Voy a parte poner todo bien, profe. menos. Profe, yo no entiendo por qué dice por dy entre dx y digamos, donde usted tiene el asterisco, dice menos y prima. No debería haber Ok. menos. Sí, pero es que yo lo pasé para adelante. Entonces, si yo lo paso para acá, ya no tiene que estar acá, porque se está multiplicando. Como una conmutatividad con el menos 1. Sí, Ah, ok, sí, ya los entendí, gracias. Sí, ya ahora sí. y voy a dejarles este por aquí, menos 1/2 por 5 menos y a la menos 1/2. Esto es igual a menos 1/2 por, entonces dejo 1 arriba y este baja con el exponente positivo. ¿Ok? A la 1/2. Y ahora sí, menos 1 por 1 es menos 1 sobre 2, y esto es la raíz cuadrada de 5 menos 10. Entonces es como que había que hacerle ahí más modificaciones. ¿Está bien? Ok, voy a dejar este aquí. Vamos con este problema, que también me lo consultó Luis Diego. No sé si en los otros ejercicios venía igual, en los otros de ustedes, de las prácticas. Alguien me envió ahorita un documento. Voy a revisar un momentito, que es de la práctica también. ¿Qué se les ocurriría hacer aquí? ¿Qué ecuación podrían utilizar? Vean que tengo un ángulo y tengo un lado. Y me hablan del... bueno, yo creo que no sé bien. Del hilo, que es de la cuerda, digamos, de pescar. Vamos a ver. Creo que aquí. Yo creo que sí ven mejor. Entonces me estaban involucrando esta parte de acá. ¿Qué se les ocurre? No puedo usar Pitágoras porque vean que en ningún momento me hablan de este de acá. Yo no tengo los tres lados involucrados. ¿Y ese 15 metros de hilo, cómo lo consideraríamos entonces? Ese
vean que él está pescando, entonces los 15 metros de hilo sería este. Y esta sería la altura. Aquí hay un error, esto debe ser 5 metros. Pero a mí no me estaban hablando como, digamos, de este cateto de acá. Entonces no puedo usar Pitágoras como relación. Entonces, siempre que se involucre un ángulo y un triángulo rectángulo y me falten las medidas de alguno de los lados, que el todo no se hable en el problema, tengo que utilizar las relaciones trigonométricas, alguna de las tres, seno, coseno o tangente. Entonces, eso es así a simple vista, que tal vez yo podría decir. ¿Cómo hacerlo? Pues no sé, vamos a ver. Dice, un pescador se encuentra en el muelle pescando, de modo que sus manos se encuentran a 5 metros de altura respecto al nivel del agua. ¿Sí? Entonces el pescador está a 5 metros de altura. Vamos a ver. Es como este triángulo. Ahí. Él está a 5 metros de altura. 5 metros. Dice con respecto al nivel del agua. Entonces de aquí a aquí hay 5 metros. Dice, de pronto un pez muerde el anzuelo de forma tal que mantiene el hilo tenso. Entonces por eso se puede formar bien el rectángulo, el triángulo rectángulo. El pescador empieza a recoger el hilo a razón de 1 metro por segundo. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Vamos a ver, si yo le llamo a esto A esto B y a esto C, ¿qué es lo que está cambiando en esa parte? ¿El B, profe? El B, porque ese es el hilo. Entonces, ahí estaríamos en esa parte. ¿Ok? Entonces voy a llamarle, no sé, ustedes llaman como quieran. B, le llamamos. O X, voy a llamarle X. Entonces, a razón de 1 metro por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Ya aquí les están dando la razón. De X, de T, si usan B, pues sería de B de T. De X de T es 1 metro por segundo. Ahora, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo porque el hilo Negativo. se están cogiendo. Exacto. Vean que la idea es que ustedes traten de ver eso que siempre se les dificulta. En este caso, el hilo, de como él lo está recogiendo, este triángulo, o al menos este lado del triángulo, se va a ir haciendo más pequeño. Entonces es negativo. Si más bien él estuviera, digamos, tirando el hilo y más bien el pescado, no sé, lo jala a una razón cierta, que me digan, ahí sería positiva, porque se estaría haciendo cada vez más largo. ¿Ok? Listo. Y ahí tendría esa información. ¿A qué velocidad cambia el ángulo? Cita. Entonces, el cambio de cita. Entonces me pide de cita. ¿Cómo cambia cita? Con respecto al tiempo. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces aquí tengo a cita. ¿Cómo cambia cita? Dice, el ángulo que es formado entre el hilo y el agua. Igual ya aquí me lo dan en el dibujito. Cuando quedan exactamente por recoger 15 metros de hilo. Entonces me hacen la pregunta específicamente, ¿cuándo esto mide 15 metros? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál razón trigonométrica podemos utilizar? Si no se acuerdan de las razones trigonométricas, nos lo aprendíamos con SOHCAHTOA. Seno es opuesto sobre hipotenusa, lo opuesto al ángulo. Coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Quién diría ahí? Seno. Seno. Seno, ¿verdad? Entonces vean qué sería. Tengo que elegir esto. Entonces vamos a establecer la relación. El sen del ángulo, o sea, el sen de cita, es opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería 5 sobre x. Esta es la ecuación principal. ¿Está bien? Sí. Pero la pregunta es, ¿cómo cambia el ángulo? Entonces yo necesito determinar quién es el ángulo. No necesito usar esta directamente. ¿Cómo despejo yo aquí esta expresión? ¿Cómo encuentro el ángulo?
A ver qué se acuerdan de mate Dando general. la inversa. Sacamos la inversa de sen. Esa es la forma en que una razón trigonométrica le puedo despejar el ángulo. Le aplico la inversa. Voy a hacer todo el procedimiento para que les quede claro. La inversa de sen es arcoseno, que es lo Profe, mismo que dejarlo como sen a la menos 1. Dime. pero esa X no sería 15, ¿no? En el momento particular, cuando ya yo lo voy a hacer la sustitución, sí. Pero aquí esto es como en términos generales. Todavía no Ah, estoy trabajando en el momento exacto. ok. Sí. Entonces, vean que sería sen a la menos 1, es aplicar la inversa en ambos lados. Del sen de zeta es igual al sen a la menos 1 de 5 sobre x. No sé si se acuerdan que eso hacíamos. Como la función son inversas, en este caso, digamos que se cancela el sen a la menos 1 con sen, y por eso me estaría quedando ahí el zeta. Y esto es sen a la menos 1 de 5 sobre x. Que de forma directa nada más digo, zeta es igual a la inversa del sen de esta expresión. Entonces, esta es la ecuación que me sirve, porque necesito de zeta, no el sen de zeta. Ahora sí, vamos a ver. Como ya yo sé que esta es la principal, pues esa es la que tenemos que derivar. Entonces, vamos a derivar esto. Si yo derivo zeta, la derivada de zeta es, recuerden que eso es como si fuera x. Sería 1, ¿verdad? Pero estoy derivándola con respecto al tiempo. Entonces sería d zeta sobre dt. Y este es sen a la menos 1. Recuerden que sen a la menos 1 es arcoseno. Arcoseno de 5 sobre x. Entonces, arcoseno, pues tendríamos que derivar ahí arcoseno de x. Recuerden que esa la utilizamos hace un ratito. Esa era menos 1 sobre. Recuerden que era menos 1. Ay, era con rojo. Vamos a ver. Menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos el x a la 2. Vean que aquí el x es 5 sobre x. 5 sobre x a la 2. ¿Ok? Ya la derivé. Pero aquí me falta indicar que es de x con respecto al tiempo. ¿Y listo? Ahora, Profe, dime. creo que en este caso el 1 es positivo, porque el anterior era un coseno. Ay, sí, el otro era el coseno, ¿cierto? No, los cosenos son negativos. Vamos a ver, por aquí tenía. Ajá, sí. 1 sobre 1 menos x a la 2. Tienes razón, muchas gracias. Ay, no, voy a borrar desde aquí. Vamos a ver aquí. Me deja. No me deja hacer. Vamos a ver. Ya. Así. ¿Ok? Ahora, vean que me piden de cita de t, entonces ya aquí está despejado, no hay que hacer mucho. Y ahora sí, vean que en qué momento particular me estaban pidiendo que lo trabajara, quién es x particularmente. ¿Qué pasa cuando x es 15? Entonces nada más hacemos la sustitución. De cita sobre dt es 1 sobre, vean que aquí sería raíz cuadrada de 1 menos 5 sobre 15 a la 2 Una por, consulta. dime, Ahí no habría que sacarle la derivada también a 5 sobre x, porque por regla de la cadena. sí, es cierto. Lo dejé y perdí yo, ¿verdad? Qué barbaridad. Sí, vean que ya yo derivé el arcoseno, me falta derivar el 5 sobre x. ¿Cuál es la derivada de 5 sobre x? Menos 5 sobre x a la 2. Y ahora sí, por dx sobre dt. Entonces aquí nada más me falta multiplicarle ese. Sería por menos 5 sobre 15 a la 2. Por menos 1, vean que menos 1 era dx de t. Aquí está.
Y listo, esto lo colocan en la calculadora. Así como está, no van a simplificar nada, porque si no, se les hace ahí un colocho. Vamos a ver cuánto nos da toda esa expresión. Fracción 1 sobre raíz de 1 menos, lo escriben así como está. Entre paréntesis sería fracción 5 sobre 15, cierro paréntesis, y eso está elevado a lados. Me salgo de ahí, multiplico menos 5 sobre 15 por menos 1. Algo lo sustituye aquí mal. Ah, menos 5 sobre 15 lados. Así. Ahí, menos 15 lados. Ahora sí, 0,02. Es esta la respuesta. 0,02. Y se redondea, como el 3 es menor que 5, queda igual. Sería 0,02. Positivo. Si hubieran tomado ahí el de x de t positivo, pues obtienen la opción D, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. 0,02. Es esta. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo fue que ahí salió ese de x, o sea, por dx entre dt? Porque yo estoy derivando, vean que aquí yo derivo zeta, la variable zeta con respecto a t. Y en este lado tengo ese x, entonces derivo x con respecto a t. Ahí siempre hay que indicarlo. Ah, ok, gracias. Ujú. Mucho gusto. Pero ¿Todo una claro? pregunta, ese menos 5 entre x al lado, ¿de dónde salió? No Vean sé, que, no habría que derivarse. no, vean que esta ya es la expresión derivada. Esta de aquí, menos 5 sobre x a la 2. Porque esa es la derivada del 5x, 5 sobre x. La derivada del coseno es esta. Por la derivada del 5 sobre x, que es esta. Como ya derivé esto, me queda por dx de t. Porque la derivada aquí era 5 sobre x. No es que hay que derivar esto, es esto, que se estaba derivando. Ah, ok, ya, ahora sí. Sí. ¿Alguien tiene más dudas? No, ok. Vamos a continuar. Vean que la función que van a utilizar aquí depende de la forma que tenga. No sé si aquí había uno de la escalera que también me habían preguntado. Cuando hay una escalera, me daban la medida de la escalera, me daban o me hablaban de la forma en cómo cambiaba aquí porque la escalera se estaba como cayendo, se iba corriendo. Entonces también depende de esta otra variable de acá. Entonces, en esos casos, cuando ya un triángulo rectángulo involucra los tres lados, ahí pues uno tiene que pensar en el teorema de Pitágoras. Ya cuando hay un ángulo involucrado y me falta uno de los dos lados, de fijos alguna razón trigonométrica. Entonces, aquí era el hilo el que cambiaba, que diría este de acá. Pero si no tenía que, no, si no dependía de esto, y más bien dependía de este y de este, ahí tendrían que utilizar tangente. ¿Ok? O si hablaba de este y de este. Vean que si no me indicaran la altura en la que está esta persona, el pescador, y me hablan de que el pez más bien está jalando, como que no quiere que lo pesquen, entonces vean que ahí puede que me estén diciendo que el pez se aleja de la base del muelle. Y entonces uno entiende que tiene que extender este hilo y también se va a extender este de acá. Entonces, el de x de t, si me están hablando como variable el valor del hilo,
Entonces es positiva porque más bien este hilo se va haciendo más largo. Y probablemente por ahí estaría involucrada la medida de, o al menos qué pasa exactamente cuando el pez está a una distancia, no sé, de 30 metros del muelle, de la base del muelle. Entonces ya ahí estaríamos solo con este y este. Vean que ahí sería el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces ahí tendríamos que usar el de coseno. Entonces ya ahí sí depende mucho de lo que me estén diciendo y del contexto, digamos, del problema. No es que siempre vamos a utilizar seno. ¿Está bien? Vean esto de acá, dice, si hay una función derivable, f' de pi cuartos es 7. Y tengo g, que es una función dada por este de acá. Dice, el valor de g' de 1 corresponde a, entonces de nuevo, aunque no haya entendido la información que me dieron, ahí atando cabos, al menos, tengo que partir de lo que me están preguntando. Entonces a mí me piden, ustedes dicen, bueno, me piden g' de 1, ¿qué hago? Digo, bueno, tengo que derivar g, ¿verdad? Y luego, ¿qué tendría que hacer? Y ya yo tengo la derivada de g, ¿qué tendría que hacer? Sustituir, profe. Sustituyo el 1, ¿verdad? Evalúo 1 en la derivada. Ok, entonces, vean que ahí ya sabemos qué hacer. Evaluar 1 en g'. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Derivamos g. Entonces sería g' de x es igual a ¿quién? Como es un cociente, tengo que aplicar la regla del cociente. Entonces, vamos a ver. La de abajo era la más fácil porque quedaba la del denominador al cuadrado. Entonces quedaría abajo 3 a la 3x menos x a la 3 a la 2. Ya lo más enredadillo es la parte de arriba. Entonces, arriba, ¿quién iba? Recuerden, la derivada de arriba por la de abajo sin derivar. Menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. Entonces, vamos a ver. La derivada de la de arriba, vean que tengo que derivar primero f. No sé quién es f, entonces eso queda f' de arcotangente de x. Listo, ya derivé f. Por derivada de arcotangente. ¿Cuál es la derivada de arcotangente? Era 1 sobre 1 más el x a la 2. Entonces esto es, hay que cuidar mucho esta parte de acá. Es 1 sobre 1 más x a la 2. ¿Okay? No hay que perder de vista dónde está el numerador y el denominador principal, dónde quedaría como la fracción ahí. Vean que esto me hace entender que a este le multiplico esta fracción. Listo. Por la de abajo sin derivar. 3 a la 3x menos x a la 3. Listo, ya terminé la primera parte. Y aquí no me va a caber. Vamos a ver. Creo que esto sí lo puedo correr todo. Vamos a ver, voy a correrlo para acá. Así. Todo eso sobre. Esto. Ahí, que si no, no me cabe. Ahí. Ahora sí, vean que ya esa es la primera parte. 3 a la 3x menos x a la 3. Listo. Menos la de arriba sin derivar, pues sería f de arcotangente de x, así como está. F de arcotangente de x por la derivada de la de abajo. Vean que esto es un número elevado a alguien. Esta es la de a la x. Esa era a a la x por logaritmo natural de la base. Y no olvidemos aplicar regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, vamos a ver.
Aquí mi x es todo esto de acá. Entonces sería el mismo a la x, es el mismo 3 a la 3x menos x a la 3 por logaritmo natural de la base de 3. Pero no he terminado, debo derivar ahora. Ya derivé este, ahora debo derivar este. La derivada de este es 3 menos 3x a la 2. Y listo. Vean que esta era la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. Y no simplifiquen, ¿verdad? No vayan a hacer eso. Ya yo tengo g', entonces nada más evalúo g de 1. Y ahí vamos simplificando un poquito. Entonces vamos a ver. Si yo evalúo 1, esto es f' de arcotangente de 1. Voy a escribirlo todo. F' de arcotangente de 1 por 1 sobre 1 más 1 a la 2, 1 a la 2, si quiero pongo de una vez que es 1, por 3 a la, y sustituyo o no importa, hago las operaciones, 3 por 1, 3, y 1 a la 3 es 1, entonces esto es 3 menos 1, esto es 2, menos f de arcotangente de 1, por 3 a la, esto me quedaba 2, ¿verdad? Ya se estaba simplificada aquí. Por logaritmo natural de 3 y 3 menos 3x a la 2, ¿esto cuánto me da? El x es 1. El x es 1. 0. 0. Eso es 0. Y vean qué bonito, eso es 0. Sobre 3. Ya yo sé que esto me daba 2, ¿verdad? 3 a la 2. Y esto está elevado a la 2. Entonces vean acá, 0 por esto es 0. 0 por esto es 0. 0 por esto es 0. Entonces vean que todo esto de acá es 0. Se canceló. Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa con arcotangente de 1? Porque ya cuando ven arcotangente colapsan y no hayan ni qué hacer. No se asusten. ¿Quién es arcotangente? La inversa de tangente. Vamos a ver si me queda aquí directo. Shift tan de 1. Tengo que tener la cálculo en radianes, me parece. Sí, vean que es 45. Voy a dejarla en radianes. Radianes. Vean que es pi cuartos. Arcotangente es tangente a la menos 1 en la calculadora, porque esta es la inversa de, todos los arcos son las inversas de las funciones trigonométricas. Esto es tangente a la menos 1 de 1. Vean que es pi cuartos. Entonces esto es f' de pi cuartos. Por, vean que esto es 1 sobre 2 más 9, por 9. Entonces esto es 9 medios. Por 9 medios menos 0, entonces ni lo escribo ya. Y esto es en la cálculo, hacen de una vez. 3 a la 2 a la 2, eso es 3 a la 4. Y 3 a la 4, un montón. No, mentira. 3 a la 4 ahí lo hacen y es 81. ¿Ok? Entonces de una vez escribo 81. Y nada más simplifiquen. Ya aquí, más desde arriba, ya podían hacer todo el procedimiento. ¿Quién es f' de pi cuartos? 7. Este es típico, siempre va a quedar así. Lo que les queda dentro de la derivada es este mismo de acá. ¿Ok? 7. Esto es 7, ya voy a hacerlo en cálculo. Fracción. Vean que es 7 por 9 medios. Eso es en el numerador. Sobre 81. 7 sobre 18. La respuesta. ¿Está bien? Es esto. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
Profe, 7 sobre 18. Dime. cuando la estaba derivando, ¿de dónde salió esa fracción de 1 sobre 1 más x al cuadrado? Ok, vamos a ver. Cuando yo estaba derivando aquí, esa es la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar. Entonces la derivada de esta es f' de arcotangente de x. Por, esa apenas es la derivada de f. Con regla de la cadena, es la derivada de arcotangente de x. Y eso es 1 sobre 1 más x elevado. Por la de abajo sin derivar. Es esa. Sí. Ok, profe, sí, ahora sí. ¿Alguien tiene más dudas? Profe, ¿cómo fue que hizo eso del arco tangente? Ya lo al El final. cálculo. Ajá. En la cálculo. O aprendiéndose los números trigonométricos, pero eso no, ¿verdad? No es recomendable. En radianes, recuerden que si trabajamos con trigonométricas, lo usual es utilizar radianes. ¿Ok? A menos que, por ejemplo, aquí, por lo general los ángulos en triángulos se utilizan en grados, por eso aquí yo lo trabajé en grados. Pero ya en funciones, ya como tal, siempre se trabajan con radianes. Entonces, convertir la cálculo en radianes. Y ahí es el cálculo. Arco tangente es shift tan de 1. Y eso es pi cuartos. Si me hubiera quedado arcoseno, shift, shift sen, porque esa sería la inversa de la función seno. Sí, Ok, gracias. con mucho gusto. Siempre los arcos de las trigonométricas son las inversas. En la cálculo se habilitan con shift y tocan la expresión. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes me dicen, ¿y cómo es arco cosecante? Porque la cálculo no tiene secante, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, bueno, secante de x es 1 entre ¿quién? 1 entre coseno de x. Y entonces, secante de la menos 1 es la inversa de esto. Entonces yo utilizaría esto. Entonces escribo esto en la cálculo. Y ahí sí tendrían que utilizar las identidades. Porque la cálculo pues solo tiene las 3 básicas. Está bien. Pero pues lo usual es que aparezcan estas, que son más directas. Para que no se asusten. Ok, voy a continuar. Vean que hemos durado porque apenas llevamos 6 ejercicios, pero es porque hay que resolverlos más despacio, ¿verdad? Aquí no hay. Vamos a ver. Si me encuentro alguno similar, no lo hago para avanzar. Esta creo que ya la hicimos, ¿verdad? Una similar. Era 4,3 o... No, es la misma, yo creo. Es la misma. Pues ya esta la hicimos, solo que... Ven, aquí sí está bien. Creo que aquí sí está bien. Solo que aquí tienen que transformarlo un poquito más, ¿verdad? Tienen que pasar que les quede y más o menos algo y aquí la otra expresión. Este algo es vamos a ver, ¿quién puede ser? Otra opción, no sé, puede ser que distribuyan esto y la expresen ya de una vez en términos de y igual a mx más b, más fácil. Para que no estén transformando la que ustedes encuentren. ¿Ok? Entonces aquí pues distribuyen este y pasan el 1 a restar. Distribuyen este y pasan el 4 a sumar. Y así con las demás. A ver cuál es la que les quedó. Deberían llegar a... Vamos a ver cuál era. A esta. ¿Dónde está? No. Y igual a m, ¿dónde está m? A menos 4 sobre 31x más 47 sobre 31. Cuando hacen el despeje de las opciones. Porque es el mismo ejercicio. ¿Está bien?
Aquí está ya totalmente expresada como una recta y igual a mx más b. Aquí no, aquí hay que transformarlo un poquito. Despejar el y, básicamente. Y ya llegan a la que ustedes tienen. ¿Está bien? Pero ya esta sí les va a dar bien, porque si tienen menos 4 sobre 31. ¿Ok? Si me desconecto, es porque seguro se fue la luz. Porque por ratillos como que sí, como que hace que se quiere ir, porque por aquí cerca está lloviendo como con rayería. Entonces, para que no se asusten. Ojalá que no se vaya. Dice, considere la función f cuyo criterio está dado por, ¿ven que es esta función? Todos los valores de x en los que la recta tangente a la curva es una recta horizontal son. ¿Cómo era una recta horizontal? La recta tangente a la curva es una recta horizontal. Entonces, yo digo, ¿qué es eso? No entiendo. Lean de nuevo. Tengo la función y me piden que la recta tangente a la curva sea una recta horizontal. O sea, cuando la recta tangente aquí me queda que y es igual a un valor k. Recuerden que las horizontales son así y son las que atraviesan el eje y, por eso quedan y igual el valor por aquí pasa. ¿Ok? Si este es el eje y esta es la recta, pues este es el valor k por donde pasa esa curva. Digamos que ese es el k y este es el eje. ¿Ok? Entonces, sí, podemos determinar aquí tal vez la recta tangente a la curva y sustituyo los valores de x a ver qué me queda. Vamos a ver. F' de x. Vean que aquí para que sea tangente a la curva, si y es igual a mx más b, es porque la pendiente debe ser como Igual a 0. 0, ¿verdad? Porque si me queda y igual, la constante. Entonces, debo encontrar cuál es el que hace que el m sea 0. Entonces, 3 por 3, 9, ¿verdad? Entonces, 9x a la 2 más, ahí sería 39 por 2, que eso daría 78. 78x menos 27. Esa es la primera derivada, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿para cuáles valores de x la pendiente es 0? Recuerden que el f' es la pendiente. Esa es la pendiente. ¿Para cuáles valores de x la pendiente es 0? O sea, cuando ustedes sustituyen, por ejemplo, este y este acá, la pendiente debe ser 0. Entonces, ahí sería probar los valores. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Voy a dejarla ya en grados. Sería 9 por el x a la 2 más 78x menos 27. Entonces, ¿qué pasa si el x es menos un tercio? Menos un tercio acá y menos un tercio acá. No me sirve, ¿verdad? Menos 52. Entonces ya descarto esa opción y todo lo que tenga menos un tercio. ¿Ok? Entonces descarto las primeras dos. Voy a intentar, ya que escribí menos un tercio, voy a intentar con un tercio. Un tercio. Vean que con un tercio es 0. Las dos opciones están aquí. Vamos a ver qué pasa con 9 o con menos 9. Voy a empezar con 9. Con 9 no es, entonces debería ser con menos 9. Ahí estaría, menos 9 es 0. Hace que esto sea 0. Hace que la pendiente sea 0, esos dos valores de x.
Entonces ahí sería la opción D. ¿Está bien? ¿Sí Pero entendieron también eso? con lo del menú menos 22 no. ¿Qué es eso? Digamos, es como que la calculadora se lo resuelve ya sin tener que estar Ah, ya, probando. ya, ya. Sí, bueno, sí, tienen razón. Igual a la ecuación a cero, ocupan los valores de X. Esa es muy buena, muy buen aporte. Vean que tienen una ecuación. Ocupan los valores de X que hagan que esto sea cero. Entonces, de resolver esto igual a cero, resolver la cuadrática. Entonces sería escribir aquí los valores de A, B y C. Vean que aquí no hay problema. Cuando yo necesito resolver la cuadrática, pues sí puedo utilizar la cálculo. Cuando no se sugiere, es cuando hay que factorizar. O encontrar o hacer la tablita, digamos, de valores para analizar signos. Ahí no se recomienda. Porque a veces ella cancela los que son comunes. ¿Ok? Entonces, 9, 78 y menos 27. Y ahí debería generarles los dos ceros, que son 1/3 y el menos 9. Entonces sí, esa es otra forma para no estar verificando. Sí. Está bien. La pendiente es esta. Ok. Entonces sería con la calco o probando valores. Que son los de las opciones. Ok. Esa ya la hicimos, ¿verdad? Esa está repetida. Y con respecto a X y ya la hicimos. Esta no la hemos hecho, pero ya hicimos una similar, que fue la primera. ¿Sí están de acuerdo? Fue la primera, me parece. Sí, profe. Sí, muy parecida. De hecho, está más fácil esta que la primera. Entonces me la voy a brincar, está bien, para avanzar con las demás. Si alguien luego la resuelve y tiene dudas, nada más me escribe. ¿Ok? Aquí sería nada más derivarla implícitamente y ver cuál es el que obtengo. Aquí de hecho es más directo porque está en términos de y', no tengo que hacer el cambio de y sobre de x, nada más queda en términos de y'. Vamos a ver. Esta ya la hicimos también. Ah, no, que está repetida, pero aquí donde está guardada. Ay, no, ya vi que fui yo. Vamos por la 10. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Y yo la que la copié mal. Dice. Ajá, la 11. Analice las siguientes afirmaciones. Si h de x es e a la 4x, vamos a ver cuál opción corresponde a la correcta. ¿Cuáles serán falsas y cuáles serán verdaderas? Esto está muy fácil. ¿Qué hacemos? Derivar h, ¿verdad? Derivar dos veces. Y es la segunda derivada. Entonces vamos a ver. La primera derivada es, la derivada, recuerden, de e a la x queda exactamente la misma e a la x. Entonces aquí sería e a la 4x. Pero hay que aplicar la regla de la cadena. Entonces multiplico la derivada del exponente. La derivada de 4x es 4. Entonces esto es 4 por e a la 4x. Esa es la primera derivada. Entonces vean que la segunda sería dejar la constante y derivar el e a la 4x. Pero la derivada de e a la 4x acabo de calcularla, ¿verdad?
es 4 por e a la 4x. Entonces sería 4 por 4, 16 e a la 4x. Entonces, esta es la respuesta correcta. Solo la 1 es verdadera o la 2 y 3 son falsas. Vamos a ver. Esta es verdadera y estas son falsas. Ah, bueno, no, vamos a ver. Yo no vi que estaba aquí evaluada. Vamos a evaluarla en el valor 4 para ver qué pasa. No sé por qué todo lo vi con X. Sería H de 4, o sea, H''. ¿Qué pasa cuando X es el 4? Entonces sería 16 por E a la 4 por 4. Esto es 16 a la E a la 16. 4 por 4, 16. Entonces, esta es verdadera y esta es falsa. Entonces, solo la 1 y la 3 son verdaderas. Entonces, 1 y 3 son verdaderas. Entonces, esta es falsa, ¿verdad? Porque son verdaderas. Entonces, esta no. 1 y 2 son verdaderas. No. 1 es verdadero, sí. 2 es falsa, sí. Entonces, esa es la respuesta correcta. Solo 2 es verdadera. Mentira, esto es falso. ¿Están de acuerdo? Las proposiciones estaban un poquillo enredadillas, ¿verdad? Ok. Tomo su silencio como si entendieran. Si no, me dicen. Vean que aquí es lo mismo. Todos los valores de X en la que la recta tangente es horizontal a la curva corresponde a es derivar la función y encontrar cuando la pendiente es 0. Entonces, si aquí yo derivo, vean que es 3 por X a la 2 sobre 3. Se cancela el 3. Entonces me queda aquí X a la 2. Menos 4X más 3. Listo. Esta es la pendiente. Entonces, cuando una recta es horizontal, cuando su pendiente es 0. Entonces, vean que aquí sería resolver esta de acá. Entonces, vamos a hacerlo como dijo Luis, más fácil, con la cálculo. Vamos a ver cuáles son los valores que hacen que esa ecuación se haga 0. Aquí sería 1, menos 4 y 3. Dice que en 3 y en 1. Entonces, la respuesta correcta sería la opción C. ¿Está bien? Vean que solo aplica si me piden que sea horizontal. ¿Qué pasará con la vertical? La vertical es y igual, X igual un valor. No y igual un valor, entonces no puedo hacer ninguna relación con la pendiente, porque la pendiente es solo con el y. ¿Okay? Entonces no me podrían hacer una pregunta sobre eso. ¿Okay? Dice, para alguna función f que está definida en este dominio, o sea, r menos 18, vean que eso significa que los valores de x pueden ser todos los reales menos el 18. Y su codominio es R. Dice que la primera derivada es esta. Entonces, todos los valores de X en los que todos los puntos que tienen la forma X, f de X representan puntos donde la recta tangente a la curva de F es horizontal, corresponde a, entonces de nuevo, que sea horizontal y que su pendiente sea 0. Y ya me dieron la función derivada. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que de ahí tendríamos los valores. Vean que este es el M. Cuando esto es 0.
Entonces, lo único que hacemos es encontrar los ceros de esa función. Ya sabemos que no puede ser 18 porque aquí lo quitaron. Entonces 18 no lo puedo tomar. ¿Ok? Entonces, en las opciones por ahí viene el 18, ese hay que descartarlo. Ni este, ni este, porque dice 18. ¿Ok? Entonces, recuerden cómo encontrábamos los ceros. Como ya está esto factorizado, entonces igualamos cada factor a 0. Menos 46x igual a 0. Vean que si yo despejo x, aquí obtengo el 0. ¿Ok? De 18 menos x, aquí obtengo a 18. Pero 18 no lo puedo considerar. ¿Ok? Entonces, ese es posible valor, sí, pero no hay que tomarlo porque no forma parte del dominio, o sea, de las x. No se puede utilizar. Y el otro, vean que es 23 más x igual a 0. Paso el x, bueno, paso el 23 a restar y este es el otro valor. Y ese sí me sirve, entonces sería la c. ¿Está bien? Pero de verdad que si ahí nos hubieran dado solo f, habría que haber derivado la función antes. Exacto, sí. O por Ok. ejemplo, si les dan f como polinomial, no sé, cúbica, cuadrática y abajo otra expresión, deben factorizar el numerador y el denominador, por ejemplo. Bueno, básicamente el numerador, porque el cero que se obtiene del denominador es el que no se puede tomar. ¿Ok? Ese no se puede considerar. Si no se les dan factorizada, factorizan y hacen este cálculo de los ceros. ¿Está bien? Como si fueran a construir una tablita de signos. Entonces vamos a ver. Este no y este no. Dice, considere las siguientes afirmaciones en las que se indican las formas indeterminadas en las que la regla del L'Hopital puede ser aplicada de manera directa en el cálculo de límites. ¿Cuándo únicamente podíamos usar directamente la regla del L'Hopital? ¿Con Cuando cuáles era formas indeterminadas? infinito sobre infinito y cero sobre cero. Exacto, solamente es. Para las demás que están acá, hay que hacer algún tipo de transformación. Entonces, solo es verdadera la afirmación 3. ¿Está bien? Vean que la teoría también es importante. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Profe, si ahí fuera ¿Sí? dicho, digamos, en vez de directa, indirecta, ahí sí serían las tres, ¿verdad? ¿Sí? Ok. O con algún tipo de transformación. Si solo me indican que con cuáles formas indeterminadas, primero hay que hacer alguna transformación, ahí sí solo sería la 1 y la 2, ¿verdad? Si me dicen, hay que hacer algún tipo de transformación y también, bueno, o pueden usarse, puede usarse el L'Hopital de forma directa, si es un o, ahí serían las 3. Algún tipo de transformación o aplicarla de forma directa. Esas incluyen las 3. Si me dice un i, que tenga que usar L'Hopital de forma directa y algún tipo de transformación, ninguna, ¿verdad? Porque ese i, digamos que no tiene intersección, ¿verdad? No tiene nada en común. No sé si me expliqué. Si yo les digo, bueno, ¿cuándo, con cuáles de estas formas indeterminadas yo puedo usar L'Hopital de forma directa y que tenga que aplicarle alguna transformación? Con ninguna. Porque esta es de forma directa, pero no se le aplica transformación. Y esta es de transformación, pero no se aplica el L'Hopital de forma directa. Entonces hay que cuidar mucho con esa parte de la redacción.
Entonces, estas son solo de transformación y estas es de forma directa. De esta ya la habíamos hecho. En algún momento recuerdo que lo hicimos. Para el primer parcial, en las últimas semanas, alguien me hizo la consulta de un ejercicio como este. Tengo una parábola, vean que esa es una curva, esa es Y. Y tengo esta recta que es la tangente a la parábola cuando X es 3. Entonces hay que determinar quién es A y B. ¿Ok? Regálenme un segundito. ¿Qué se les ocurre hacer? Nada. Pero yo creo que lo primero que pensé que se podría sustituir la X en la primera parábola que nos dan para empezar a simplificar. Vamos a ver qué pasa con eso. Dice que X es 3, entonces sería 3 a la 2, 9. Y es igual a 9A. ¿Sería así? Sí, Ok, vamos a ver. La ecuación de la recta tangente aquí es 5X más Y igual a B. Pero la recta tangente siempre, lo ideal es despejar el valor de Y, ¿verdad? Así. Y Y debe ser lo mismo que Y. Entonces, 9A es igual a B menos 5X. Y X es 3, entonces también puedo hacer el cambio aquí. 5 por 3, 15. Entonces, Y es B menos 15. Voy a hacerlo desde aquí. Menos 15. Vamos a ver. No sé, voy a despejar A de aquí. Esto es B menos 15 sobre 9. Vamos a ver qué pasa. Tendría que tener el valor de B para determinar A. Yo sé que Y es AX a la 2. Entonces, si yo derivo Y, esto es 2A por X. Si yo derivo Y, esto es, bueno, si sustituyo X igual 3, vean que esto es 2 por 3, 6, 6A. ¿Y esto quién es? ¿Quién es Y'? ¿Quién sería Y'? M. M, ¿verdad? M es igual a 6A. ¿Y aquí quién es M? Sería el 5. El menos 5. Menos 5. Entonces yo puedo igualar aquí. Digo, bueno, menos 5 es igual a 6A. Entonces vean que aquí ya vi quién es A. Entonces, menos 5 sextos es A. Y ya ahí me doy cuenta que si ya tengo A de aquí, lo más fácil es mejor despejar el B de aquí. Entonces sería 9 por A más 15 es el B. Entonces 9 por menos 5 sextos más 15 es B. El A es menos 5 sextos. Vean que desde aquí no hace falta hacer el cálculo de B. Con solo hacer esta primera parte ya obtienen la respuesta correcta. Pero igual hagamos aquí el cálculo. El B es 9 por menos 5 sextos más 15. 15 medios. Entonces B es 15 medios. ¿Está bien?
Tienen que tener cuidado igual cómo utilizan esto, porque vean que aquí aparece que A es 15 medios y B es menos 5 medios. Entonces, depende del cálculo, por ahí puede que les den algunas de esas. ¿Sí les quedó claro? Ven que ahí uno a veces desde el principio no sabe ni qué hacer, pero ahí va dando cabos. Ya sé que X es 3, entonces lo puedo sustituir en las dos ecuaciones que conozco. De aquí se genera esta y de aquí se genera esta otra. Y también sé que si yo derivo Y, tengo la pendiente de la recta tangente. Y aquí ya yo sé quién es la pendiente, que es menos 5, entonces puedo igualarlos. Como ya X es 3, se hace ahí la sustitución y ya ahí queda directamente quién es A. Por lo general, este ejercicio siempre se hace igual. Sí. Ok. Dice, calcule utilizando la del hospital el límite, este que está acá. Vamos a ver. Yo nunca me aprendo las reglas estas reglas de límites. Pero para no hacer el cálculo de todo el límite, voy a buscar la propiedad. Y regálenme un segundito. Es porque recuerden que estos límites que tienen esta forma son muy largos. Entonces, casi que es como para usar esa propiedad. Pero no recuerdo cuál era. Voy a ver. Profe, ese no era el caso de 1/infinito, que había que aplicar logaritmo natural para bajar ese 2x de ahí. Sí, ahí es cuando hay que hacer eso. Pero si usted hace todo el procedimiento, es muy largo. Siempre queda muy largo el de esos tipos de límites. Entonces, hay una propiedad que me permite nada más aplicar, dependiendo de las constantes que tengo aquí, nada más aplico y listo. Es que es E a la algo, pero este sí tiene un pequeño cambio ahí. Entonces, vamos a ver. Porque es que otra opción es hacer el límite completo. Si no, dejémosla así para ver las otras. Si las otras son muy largas, pues no importa, entonces hacemos este. Si no, mejor para buscarles la propiedad, así cuando ya vean este tipo de límite la utilicen y que no pierdan tiempo. Lo ideal es que apliquen todo el procedimiento, pero esto sí se hace muy largo. Entonces, vamos a ver, si no hagamos, bueno, voy a revisar los que siguen para compartirles. Yo creo que yo se les había dado una sesión, pero no me acuerdo en cuál era. Y también había otra propiedad. Ah, bueno, vean que aquí está el de la escalera. Apenas terminamos la tutoría, busco la propiedad para enviarse. La semana anterior, no sé qué me pasó, pero me di cuenta cuando estamos resolviendo un problema, que yo les di a ustedes el tema que tocaba esta semana. Me adelanté con el tema, no sé si se dieron cuenta. ¿No lo notaron? Yo sí, profe. Sí, ¿verdad? Porque tuvimos que aplicar los criterios de la primera y segunda derivada para determinar los puntos, si eran máximos o mínimos. Ahí fue cuando me di cuenta. Pero ya no podía hacer nada. De hecho, esta semana íbamos a ver los criterios apenas. Pero es que andaba en otro mundo y ya yo tengo, digamos, el documento de las sesiones de la anterior y de esta, entonces no sé por qué me equivoqué de semana. Fue que como estábamos en semana, ¿qué? 10. Sí, yo creo que estábamos en semana 10 y nosotros vamos una semana atrás, deberíamos haber visto semana 9 y yo abrí la carpeta de semana 10. Estaba pensando seguro en la semana en la que estábamos. Entonces me adelanté, pero bueno, ni modo. Dice la pregunta 17. Una escalera, ya cuando hablan de escalera, de fijo, ahí va a haber una pared.
Esa es muy común. Vamos a ver. Tengo una escalera de 4 metros de longitud. Ok, entonces la escalera tiene 4 metros de longitud. Digamos que ahí está. Está apoyada en una pared vertical. ¿Ok? Ahí está. Bueno, eso está como que muy raro. Como así. Dice que esto mide 4 metros. Su extremo inferior se resbala. ¿Ok? Ese extremo se va a resbalar, alejándose de la pared a 5 centímetros sobre segundo. Entonces, ¿qué pasa acá? Ella se va a alejar. Entonces, vean que me está diciendo que se está alejando de la pared. Entonces, me está hablando de esta distancia, ¿cierto? No de esta. Es de esta. Voy a llamarle A. ¿Ok? Ah, bueno, aquí ya me dicen quiénes son esas longitudes. Bueno, voy a esperar. Dice, sea A la longitud en metros entre el extremo superior y el suelo. Entonces, este es A. Y B la longitud en metros entre la pared y el extremo inferior. Entonces sería este B. Entonces, vean qué distinto es este problema con el del pescador. ¿Por qué? Vean que de fijo ya involucré los 3 lados. Entonces, yo sé que aquí en algún momento de fijo voy a tener que usar Pitágoras. ¿Para qué? No sé. Pero de fijo lo voy a tener que utilizar. ¿Ok? Ahora, dice que se aleja de la pared 5 centímetros sobre segundo. O sea, es este segmento el que se va a hacer más grande. Entonces, vean que es este el cambio que hace. Entonces, dB de T, ¿quién sería? Vean que las opciones están en metros sobre segundo. Entonces, vamos a tener que utilizar esto en metros sobre segundo. 0,5 sería. Ahí tendríamos que hacer la conversión de centímetros a metros. ¿Ok? 0,5. Sí. Sería 0,05. Vean que tengo que convertir 5 centímetros a metro. Y un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Profe, 0,05, ¿no? Debería ser exacto, 0,05. Entonces esto es 0,05 positivo o negativo. Vean que B se va haciendo más Sí. grande porque si la escalera se aleja, tiene que ser positivo, ¿está bien? Vean que este valor, como la escalera se va a ir alejando, esto se va a ir haciendo más largo, entonces va a ir creciendo. Listo. Dice, cuando el extremo superior está, entonces en este momento particular, cuando el extremo superior está a 2,1 metros sobre el suelo, entonces en este momento exacto, con certeza se puede asegurar que, entonces vean que hay que determinar quién es B y quién es de ADP. ¿Quién es de ADP? Entonces ya yo sé cuánto cambia este. Ahora necesito averiguar cuánto cambia este con respecto al tiempo y en ese momento cuánto estará midiendo el valor de B. Entonces, vean que aquí, pues ya yo sé, pues ya yo podría saber quién es B, porque ya yo tengo que esto mide 4. Y en el momento exacto, vamos a ver, ya yo tengo que esto mide 4. En el momento exacto donde esto es 2,1, ¿quién es B? Usamos Pitágoras. Recuerden que aquí, como me piden un cateto, sería hipotenusa a la 2 menos el otro cateto a la 2, ¿de acuerdo?
Si me hubieran pedido hipotenusa, o sea, la escalera, ¿cuánto miden? Bueno, sería ilógico porque es un valor que nunca cambia, pero no importa. Si me piden hipotenusa, sería sumar los catetos al cuadrado. Entonces, 4 a la 2 menos 2,1 a la 2. Entonces, vean que B sería 3,40. Entonces, ya yo tengo dos posibles respuestas, la B o la D. ¿Ok? Ahora me falta averiguar D, A, de T. Entonces, ¿qué podría plantear aquí para averiguar quién es D, A, de T? Voy a quitar ese porque ya lo tengo en el triangulito de abajo. Pitágoras, ¿verdad? Y la ecuación que me relaciona a esta forma general es cateto a la 2 más cateto a la 2 es igual a hipotenusa a la 2. Listo, ya yo tengo la ecuación general, entonces derivo. Entonces esto es 2A por dA de T más 2B por dB de T. Ven que eso es implícito. Igual, la derivada de 16 es 0. Entonces, esto es, listo, nada más tengo que encontrar el valor que me están pidiendo. Esto es 2 por A. A es 2,1 porque es en ese instante particular, ¿verdad? 2 por 2,1 por dA de T. Ese es el que me están preguntando. Ese es el que no tengo. Ese es el que tengo que despejar. Más 2 por B. B es 3, voy a usar todos los decimales de las opciones, 40, 44. Por dB de T, 0,05. Eso es igual a 0. Entonces, vamos a simplificar para despejar. 2 por 2,1. Vean que eso es 4,2. 2 por 2, 4. Y 2 por 1, 2. Mantengo ahí la coma. 4,2. 4,2 de A de T. Más 2 por 3,44. 40, 44. 2 por 3,40, 44 por 0,05. Vean que esto es 0,34044. Igual a 0. Entonces aquí despejamos. Este despeje es, primero paso a restar este y luego paso a este a dividir. Entonces sería menos S sobre 4,2. Menos 0,0810 u 11. Ven que aquí está redondeado. Es el negativo. Menos 0,0811. Entonces sería esta. La opción B. Sí. Profe, una pregunta, ¿dónde salió el 16? Bueno. 16. Vamos a ver. Ah, este. Por Pitágoras, recuerde que esto es a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado es el 16. Este Ah, 19, ok. ese paso. Este es 4 al cuadrado. Y voy a escribir que eso es por Pitágoras. ¿Ok? Bueno, y de A de T. Vean que tiene sentido. De A de T es menos, ya se me olvidó cuánto dio, menos 0,0811. Vean que es negativo porque como la escalera se va, digamos que se está cayendo, se va resbalando. Como se va resbalando, esto va a ir bajando y bajando y bajando. Y este va a ir haciéndose más grande. Por eso el dB de T es positivo y el de A de T es negativo. Tiene sentido. ¿Está bien? Ahora tengan mucho cuidado con los problemas. Aquí vean directamente dA de T es negativo. En matemáticas es así. Si yo voy a dar el valor exacto, tengo que escribirle el signo. Si voy a dar la respuesta larga, sería
la medida de, bueno, no sé, la distancia entre la escalera y el suelo, yo voy a dar la respuesta larga, diría, la distancia entre la parte más alta de la escalera y el suelo disminuye a una razón de 0,0811 metros sobre segundo. Porque yo en palabras ya digo disminuye. Entonces ahí estoy indicando el negativo. Pero aquí, como es nada más, el valor completo es menos 0,0811. Eso sí tienen que tenerlo en cuenta. Que a veces uno se confunde en esa parte. Si es el valor así como está, negativo. Si es respuesta larga, aquí debería decir disminuye. No porque el valor numérico sea positivo, quiere decir que tiene que darles positivo, no. Ya les indicaron disminuye. Ese sería el significado del negativo. ¿Está bien? Sí. Vamos a ver qué más nos da tiempo de resolver. ¿Cuál es la pendiente? Dice, se tiene que Y está definida de manera implícita en términos de X. Pues Y es la función y X es la variable independiente. Vean que aquí está la ecuación. El valor de la pendiente de la recta tangente de la curva de Y cuando X es 4, ¿quién es? Entonces ya este lo hicimos y era el caso que les mencioné. No me están dando el punto completo. Entonces, yo tengo el X, ¿cómo encuentro el Y? Sustituyendo el X aquí, despejo el Y, ¿ok? Entonces ahí voy a obtener el Y, no lo voy a hacer. Sustituyo X aquí. ¿Y quién es la pendiente de la recta tangente? Derivamos implícitamente y despejo Y'. ¿Quién es Y'? Y si quedan términos de X y Y, le sustituyo el respectivo X y el respectivo Y que encontré. Y listo. ¿Está bien? Pero se sustituye la X antes de derivar. Es que eso nada más para encontrar el punto. Recuerde que este punto, digamos, el X igual 4 debe satisfacer tanto la ecuación de la tangente como de la curva. Digamos, usted tiene esta curva, la tangente es tangente en ese punto. Aquí lo que me dicen es, bueno, ese es X igual 4 nada más. Le falta el Y. Entonces dice, bueno, Y, ese punto debe satisfacer tanto a la recta como a la curva. Yo solo conozco la curva. Entonces, a partir de ahí, yo sí puedo determinar quién es el Y, digamos el otro valor. Recuerden que eso es un punto. Sí. Pero la pregunta es, ¿cuál es la pendiente? Ahí sí tengo que derivar. Y despejo el Y'. Sí, Profe, vean que aquí, dime. entonces quiere decir que, digamos, primero tengo que buscar Y para formar el par ordenado, y después Sí, tengo que derivar, exacto. y ya al final Sí. nada más sustituyo y obtengo la pendiente, ¿es así, verdad? Sí, porque recuerden que Y' es una función que les va a quedar en términos de X y Y, porque es implícito. Entonces, a ustedes les queda Y' una función. A esa función, para ver exactamente el valor numérico de la pendiente, hay que ver quién es el X, ya yo sé que es 4, y el Y, que es el que averiguo aquí. Sí, porque recuerden que esto no les va a quedar un número, esto les va a quedar una función cuando derivan. Sí. Vamos a buscar aquí. Vean que aquí me dan la curva y me dan quién es 4 y 1. Entonces, vean que ustedes sí, está bien, les piden la, bueno, aquí es la ecuación de la red. ¿Qué pasa si solo me piden la pendiente? Bueno, la pendiente es de la derivada de Y. Entonces, si yo tengo Y', es derivar esto implícitamente. Vean que Y', aquí no la despejé porque, vamos a ver, vean aquí. Y', aquí estaría. Aquí directamente quedó un valor numérico porque yo le sustituí los respectivos valores de X y Y. Vean que aquí estaba el Y y aquí estaba el X. Pero vean que aquí yo sí conocía los dos. En este ejercicio solo conozco que X es 4. Entonces, ¿quién será el Y? De ahí sustituyo el X en la curva y ahí me va a generar el valor de Y. Ahí lo despejo. Debería dar que es 1 en este caso. Y listo, Pero y ahí digamos, sí puedo terminar.
¿Sustituyo el valor antes de derivar o ya una vez que uno deriva? Sí, es que no hay problema. La idea es la idea, digamos, es que en algún momento hay que sustituirlo. No importa si al principio o después. Si a alguien le queda más fácil, bueno, no importa, derivamos. Y ya en el camino se van a dar cuenta que necesitan el Y. Creo que eso fue lo que le pasó al que me hizo la consulta. Vamos a ver, un segundito. El que me hizo la consulta derivó y tenía el X, pero no tenía el Y. Y ya no se sabía más qué hacer, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale el Y? Ah, bueno, si yo ya conozco X, lo cambio aquí y después Y. Aquí, ¿quién sería ese valor de Y? Vamos a ver. X es 4. Entonces, vean que aquí estaría quedando. 4 por Y igual a 5 por 4 a la 2 es 16 menos 6Y. Y vean que en esta ecuación ya pueden despejar el valor de Y. Sí. Ya ven por qué sí se necesita ese valor. Pero solo puede salir de la curva. Porque el punto forma parte tanto de la curva como de la recta. Sí. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. A mí sí, profe. Sí, profe, muchas gracias, más bien. Ok. Entonces, vamos a ver. Ya casi van a utilizar la sesión. Vean que aquí la idea es la misma. Este es de la escalera, pero este es de un ángulo. Entonces, bueno, ya quedan poquitos ejercicios. 19, ese es porque no tiene el dibujo y involucra ahí al ángulo. Entonces, vamos a ver que hay que sacar la primera derivada. Muy largo. Porque lo que podemos hacer es reunirnos antes del examen. Libre. Aquí es aplicar la regla del L'Hopital. Y ir simplificando, no hay que calcularle todo el límite. Ese es ese mismo. Quedan poquitos ejercicios, entonces no sé si les parece. Nos reunimos, será el domingo, no sé si pueden. Es como el único día que puedo. Ya queda como la parte de límites. Por mí sí, profe. Profe, No ¿el sé, domingo a qué hora? en la tarde, puede ser. ¿O qué les queda mejor? Pero a mí me queda mejor en la tarde, sí. Sí, yo creo que en la tarde, a mí también. Y quedan estos nada más. ¿Cómo ven los ejercicios? Está muy difícil. Ay, cierto, no ha pasado listo. ¿Cómo ven esos ejercicios? Son muy complicados. De la manera en la que usted los explica, profe, no tanto. Pero es que topárselos uno y solo, profe, ese es el problema. Sí, Pero profe, usted lo bueno, hace como en 3 minutos y yo duro un montón. la ventaja, digamos, es que ya si ven algunos similares, ya al menos resolvieron todos esos, al menos ya tienen una idea de cómo empezar, porque a veces ese es el problema, que uno no sabe cómo empezar. Bueno, voy a terminar la grabación y